Las ciudades en nuestro país experimentan en estos tiempos un boom inmobiliario bastante notorio, pero pese a ello sigue existiendo en nuestro Perú una brecha, un déficit en lo que respecta al acceso a la vivienda. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué esta situación tan contradictoria? Y bueno, ¿cómo se encuentra en este tiempo el tema de la construcción, de la edificación de ese tipo de inmuebles? Son algunos de los temas que queremos tocar en esta entrevista con Lourdes Yusi. Ella es decana del Colegio de Arquitectos, que justamente está celebrando su aniversario número 61. Bienvenida a nuestro programa, Lourdes. Gracias por estar en Andina al Día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contestando tu empecemos pregunta. con lo coyuntural. Hay un aniversario de parte de ustedes y bueno, hay Nosotros actividades, estamos, imaginamos, importantes para los arquitectos. ¿Qué es lo que han programado al respecto? sí, el día 8 de junio, jueves, es nuestro aniversario. Cumplimos 61 años de creados por ley, justamente para que el colegio profesional tenga una voz ante las autoridades respecto a la ciudad, nuestro territorio, qué pasa con la planificación, etcétera. Y el tema que hemos elegido como central es los retos de las ciudades ante el cambio climático. Estamos viendo todos los días en las noticias todos estos problemas que hay por estas lluvias, huracanes y también por la falta de una gestión de riesgos. ¿Qué pasa cuando ocupamos el territorio de manera informal, sin planificar, en las cuencas de los ríos, en los caminos de huaicos, etcétera? ¿No? Entonces, toda esta semana, todos los días tenemos actividades en el colegio referentes a qué hacer, ¿no? Frente al cambio climático, a cómo hacer para que nuestras edificaciones sean sostenibles, consumamos menos energía. Esto es el día de hoy, martes 6 de junio a las 6:30. El viernes y jueves, bueno, tenemos un reconocimiento de nuestros arquitectos que cumplen 25, 40, 50 años. Y el lunes, martes y miércoles de la próxima semana, vamos a ver cuáles son las soluciones que podemos tener basadas en la naturaleza, en nuestra cultura ancestral, esta famosa cosecha del agua y otras soluciones que teníamos desde la época inca y pre-inca. ¿Cómo es que nuestros antecesores trataban el exceso de las lluvias? Mediante canales de irrigación, mediante depósitos para usarlas a su favor. Construían sus ciudades respetando y utilizando a favor la naturaleza. Nosotros en la actual situación nos hemos olvidado de que la naturaleza tiene sus ciclos y hay que respetarla. También el martes y miércoles vamos a tratar el tema de la restauración de nuestro patrimonio y nuestros monumentos históricos. Acabamos de ver el problema pues, que ha habido en Barranco, que se ha derrumbado una casona en el Puente de los Suspiros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ante ellos? Y el día 14, ¿qué estamos haciendo como gestión de riesgo, de desastre y el cambio climático? Podemos hacer ahora que estamos viendo últimamente es el tema que está en la mesa. Ayer tuvimos en nuestra primera conferencia la directora del Ministerio del Ambiente y nos dijo que actualmente en el gobierno se le está dando una gran importancia y están participando ya de manera transversal 17 ministerios, imagínense. Pero ¿qué hacemos si se hacen planes y luego no se les pone presupuesto ni se asigna la ejecución y la gestión a profesional altamente capacitado? Y no priorizando la corrupción de los amigos del poder de turno político pasajero. Claro, ese va a ser siempre un problema, ¿no? Y Sí, lo sí. inmediato, en ese caso los beneficios, entre comillas, que puede reportar la corrupción antes que fijarse en una proyección a largo plazo, respetuosa también de la sostenibilidad. Respecto a lo que se está viendo en ciudades como Lima, Lourdes, ¿cómo ve usted el estándar, ¿no? en las edificaciones que se están haciendo? En efecto, se están tomando en cuenta pues, estos principios de sostenibilidad, de respeto al ecosistema, ¿no? Vemos que, por lo menos en la zona urbana de Lima, se edifican pues, tremendos inmuebles, 20 pisos. ¿Qué tanto se está preocupando
tanto las autoridades como los constructores porque esas construcciones sean pues sostenibles, ¿no? Que estén en armonía con el entorno. Sí, mira, hay bonos, el bono verde del Fondo Mi Vivienda que premia justamente, bueno, con un bono económico a las construcciones que tienen ciertos elementos de sostenibilidad. Por ejemplo, tratamiento de aguas, paneles solares, eh, y otros que hacen que se consuma menos energía eléctrica y menos consumo de agua, etcétera. Entonces se está haciendo un avance. El tema es de que hasta el momento se venía enfocando la vivienda de interés social y todas estas soluciones únicamente como el departamento que vas a comprar. Existe una brecha muy grande de déficit de viviendas. Es importante que sí se construyan viviendas y que el ministerio tenga incentivos a las inmobiliarias. Pero lo que está faltando es todos los servicios que necesitan estas viviendas, que pistas y veredas, parques, la posta médica, dónde está la tiendita que voy a comprar, el colegio, etcétera. Por ejemplo, pensemos en las unidades vecinales que se seguían en la época de Belaúnde, por ejemplo, Limatambo o anteriormente San Felipe, Santa Rosa, donde se hacía el diseño de estos bloques de edificios, pero con sus áreas libres, las bodeguitas, la farmacia, etcétera. Eso es algo que se necesita enfocar, la vivienda de manera integral. Hay otro tema que es muy importante, que estamos viendo también en nuestras ciudades del norte y otros lugares, es pésimo que nuestras calles sean puro asfalto y que genera muchísimo calor, se requiere un sistema que pueda absorber un poco el agua, un drenaje adecuado, mucha vegetación. Es importantísimo generar una campaña masiva de arborización, techos verdes, paneles, ¿no? Y también, por ejemplo, que el gobierno se plantee, así como hay subsidios, por ejemplo, para las viviendas, techo propio, también hacer subsidios. Estamos viendo cómo se pierden cosechas, por ejemplo, subsidios, por ejemplo, para las cosechas. Cuando hay una inundación, un huaico, etcétera. Ecuador, por ejemplo, hemos visto algún reportaje del anterior presidente, ¿no? Ellos tienen muy bien canalizados sus ríos, cuando hay estas crecidas, tienen canales, tienen desviaciones, tienen grandes lagunas que les sirve para depósito de agua. Y además tienen seguro para todos los agricultores. También se puede tener seguro en la zona del norte, como tiene Cacerapal, cuando hay problemas de agua y desagüe. Entonces, sí se debería tener subsidios para que no veamos tantas pérdidas y tantos pobladores nuestros tengan todos los días una gran pérdida para sus propias familias, ¿no? También, precisamente, suponemos por este déficit de vivienda que padecemos en nuestro país, muchas familias optan pues por la autoconstrucción, por hacer informalmente sus edificaciones, sus viviendas, y bueno, allí detrás de esa pues necesidad también va a aparecer un problema, ¿no? Que implica pues no estar acorde con el sitio en el que están ubicándose, y también de repente malas conexiones de servicios y bueno, todo un universo de complicaciones que generalmente suelen presentarse a posteriori, ¿no? ¿Qué hacer frente a eso, a esa informalidad, Lourdes? Mira, en julio 21 se dio por primera vez recién en el Perú, se aprobó en el Congreso la Política Nacional de Vivienda. No teníamos una política con rango de ley. Y también se publicó una ley que esperábamos los colegios profesionales, el Colegio de Arquitectos hace 30, 40 años, que se llama la Ley DUS, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Es excelente. Bueno, algunas mejoras lo necesitará, pero tiene que ser reglamentada. Esta ley, por ejemplo, introduce una nueva figura que hasta el momento no ha sido cubierta por el gobierno, la vivienda de interés social prioritaria. También, por ejemplo, crea, entonces, lógicamente, la vivienda de interés social prioritaria está orientada para el sector E, el sector este que nunca ha sido cubierto por el gobierno y que no ve otra alternativa que esta construcción informal, sin asistencia técnica, con un grave riesgo y unas condiciones bastante deficientes para su propia familia, ¿no? Crea el operador público de suelo esta ley, que se tiene que implementar su reglamento, donde el Estado debería identificar ya dentro de las ciudades
¿Cuáles son aquellos terrenos que pertenecen al gobierno, a los ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, cuarteles del ejército y otros que están en medio de la ciudad y podrían ser utilizados justamente para promover las viviendas de interés social? También crea algo que ya existe en todos nuestros países vecinos, que es un reglamento, son los instrumentos financieros. Siempre decimos, falta plata. Entonces, por ejemplo, en Sao Paulo, Colombia, Chile, en otros países, cuando, por ejemplo, el gobierno, la municipalidad decide cambiar la altura en un lote donde habían 3 pisos, ahora van a haber 20, 30 pisos, como has dicho antes, esos 20, 30 pisos significa que el suelo se multiplicó a la 1000 el valor de la propiedad. ¿Y quién se beneficia? El afortunado propietario de ese lote. Imagínense, donde vive una familia, ahora de pronto viven 60, 80, 200 familias. En otros países, esta capacidad edificatoria que se da porque hay un cambio en los planes, ¿no?, urbanos, en el cambio de alturas, también crea un dinero para la ciudad y para que justamente las municipalidades tengan fondos para recuperar la ciudad, para hacer regeneración urbana, para hacer el mejoramiento de estos barrios vulnerables. Hay muchas oportunidades de mejora que estamos atentos desde el Colegio de Arquitectos y colaborando con el Ministerio de Vivienda para que pronto puedan ser reglamentados y signifiquen una mejora sustancial de fondo. Debemos, basta ya esta cultura que es donde nadie cumple nada, donde no existen reglas para nada, ¿no? Por ejemplo, y se tiene que tener una visión integral de las cosas. Estamos haciendo un metro, por ejemplo, en la línea de metros, que pasa cerca del aeropuerto y no tiene un paradero que te lleve al aeropuerto. Se hizo el transporte sin pensar en la ciudad. Se construyó unos departamentos para cubrir el déficit, pero nos olvidamos de los servicios que requiere, ¿no? En otros países, te comento, que el Ministerio de Vivienda no solamente ve los departamentitos, los casitas, los módulos de vivienda de la casa-habitación, sino es Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Tiene la visión integral de la vivienda, la pista, la vereda, el espacio para las bicicletas y, como he dicho, las áreas públicas para todos, el hospital, el colegio, etcétera. Qué importante es tener esa visión, pues, integral, ¿no? Que ojalá se replicara también aquí. Y mencionaba usted, Lourdes, casi al inicio de la entrevista, el tema de esta casona tradicional que se acaba, pues, de derrumbar en Barranco, ese distrito limeño. Y bueno, sabemos, pues, que se debe a que las conexiones de agua han humedecido el material del que estaba construido y se ha venido abajo por eso, pero más allá del detalle, cómo compatibilizar el crecimiento, la modernización de nuestros centros urbanos con este tipo de edificaciones tradicionales, arquitectónicamente muy ricas y que hablan, pues, de nuestra historia. ¿Cómo compatibilizar las nuevas construcciones con estas? Gracias por tu pregunta. Mira, es muy importante para nosotros como arquitectos respetar el patrimonio histórico, pero para ello lo que se debe hacer es incentivar, promover, facilitar que aquellos que desean invertir en recuperar estas casonas, estos monumentos, esos inmuebles, tengan todas las facilidades. Actualmente la normativa lo que hace es todo lo contrario. Si una inversionista, por ejemplo, quiere comprar un inmueble, lo primero que hacen es decirle, a ver, ¿cómo fue tu último plano formalmente aprobado? Hace 100 años. Siempre hay algún cambio. Entonces, tienes que pasar por un procedimiento administrativo sancionador. Puedes tener hasta una denuncia penal sin haber tenido ninguna culpa y tu única intención es querer recuperar ese inmueble. Actualmente, la manera en que el procedimiento que se utiliza desde el Ministerio de Cultura para sacar adelante las licencias de construcción es totalmente exigente, obsoleto, es pero tan exigente, no puedes mover ningún muro, nada al interior, no me toques, no me cambies el uso, cualquier cosa que hagas te paralizo y te impido construir. Mírame, pero no me toques porque soy patrimonio. Esto debe cambiar.
Felizmente te comento que actualmente estamos muy contentos porque el Poder Ejecutivo, la presidenta, el presidente, los nuevos ministros sí están llamando a los colegios profesionales. Ya hemos tenido mesas de trabajo con el Ministerio de Vivienda y en este caso también nos hemos contactado y con muy buena respuesta de las nuevas autoridades del Ministerio de Cultura y vamos a instalar una mesa de trabajo justamente para cambiar esto. Este es un tema de procedimiento de licencia que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Cultura. Este trabajo integral, donde estamos convocando a los expertos, aquellos arquitectos que trabajan en patrimonio, que quieren recuperar el patrimonio, pero también aquellos inversionistas y arquitectos que luchan y sufren porque no pueden sacar adelante sus proyectos. Y cuando lo sacan, apenas inicia la obra, los paraliza. Por eso es que se caen. Y además, si nosotros tuviéramos estos instrumentos financieros, por ejemplo, los DAET. ¿Qué es un DAET? Un derecho de edificación transferible, ¿ya? Por ejemplo, que imagínate tú, a la ciudad le conviene mantener el Puente de los Suspiros. Entonces, a estas viviendas de 2 pisos, ¿no? Tú las vas a mantener, por favor, no tienes fondos, no te preocupes, porque a ti te voy a dar un derecho de edificación de 5 pisos a nivel comercial que tú se lo vas a poder vender a una inmobiliaria para que construya 5 pisos adicionales en la avenida, no sé, pues del Ejército, El Sol, la que fuere. Para eso se necesitan los planes urbanos. Tenemos mucha esperanza en la actual gestión del IMP, del Instituto Metropolitano de Planificación, y se está creando ya este reglamento de instrumentos financieros para que estas alturas mayores de 20 a 30 pisos sean generando ingresos para que la ciudad pueda recuperar su patrimonio histórico y también con reglas de juego más sencillas que impulsen y motiven la recuperación de estos inmuebles de patrimonio histórico. Ajá. Ojalá pues que se avance hacia eso. Lourdes, muchas gracias por estar en Andina al Día esta mañana y bueno, y darnos a conocer el pensamiento del Colegio de Arquitectos del Perú, del cual usted es decana nacional. Hasta luego. Muchas gracias. Y participen de las actividades del aniversario del colegio. Están todos invitados, todos los días a partir de las 6:30 de la noche. Muy bien, gracias. Sí, 61 años pues del Colegio de Arquitectos. Bien, luego de conocer lo